noches, edición número 606 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Buenas noches, Osvaldo. Jorge. Evitamos cualquier comentario deportivo. Chicos, le digo a los chicos que están detrás de cámara que evitemos cualquier comentario deportivo, porque acá mayoritariamente son todos de River y fue una semana bastante aciaga para todos, ¿no? Así que asienten los jóvenes detrás de cámara con su cabeza. Vamos hoy a abordar algunos temas vinculados, por un lado, con esta independencia, entre comillas, esta semblanza de la independencia de Cataluña. Si te parece que quedó pendiente del programa anterior, algo realmente muy preocupante que fueron esta cantidad de atentados que se suscitaron en los últimos días en todo el orbe, Somalia, Afganistán, Nueva York y ayer, antes de ayer mejor dicho, en una iglesia bautista de Texas, con muertos que realmente son víctimas de un fanatismo, pero de un fanatismo ideológico, religioso o quizás también de gente que está trastornada. Y esto es bueno para que nos analicemos en nuestro segundo bloque, como así también el reciente discurso del cual ya hablamos en el programa anterior, vinculado con las nuevas reformas, tanto tributaria, fiscal, previsional y laboral, que se van a realizar en los próximos meses, por supuesto como debe ser, no como en otra época pretérita, en que se solayaba al Parlamento, que se lo tenía como una estafeta de correos, y que se decía, lo decía esto la presidenta entonces, expresidenta Cristina Elizabeth Fernández, decía, no se toca ni una coma. Esto fue en el presupuesto, que es la ley realmente, la ley de leyes, porque es la ley que tiene el sentido de allá por 1215, que arranca cuando los varones le sacan esas potestades que tenía omnímodamente el señor feudal, y esto justamente lo que hace que el manejo de lo que sea toda la parte de carga tributaria hoy esté en los órganos representativos de la voluntad popular. Pero estos temas me parecen de suma relevancia, por supuesto todo lo que hace la realidad nacional también, y también el tema vudú. Pero en este primer bloque empezaríamos, como estoy yo hablando, con suavidad, o por lo menos de una manera sin vehemencias, porque tenemos al vicerrector económico de la Universidad de El Salvador, Fernando Lucero Smith. Gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar de un tema que siempre nos ha preocupado, que es el tema de la educación, sobre todo en este último año que hemos visto cierta toma de colegios, cierta rebeldía, por cierto, non santa, y tampoco inspirada realmente como podía ser en otras épocas, laica libre, sino que esto parece... Sí, en grandes temas. En grandes temas, sino esto parece que son temas donde, como pasó en el caso Maldonado, donde se infiltran la política partidista, y entonces lo termina contaminando todo, porque aparecen las distintas fracciones en pugna con estos temas y producen una división más profunda de la sociedad. Los colegios tomados, acá lo hemos dicho permanentemente, es una aberración desde todo punto de vista, es injustificable. Si fueran todavía situaciones de extrema gravedad, como podría ser un golpe de Estado, uno en esa situación podría entenderlo. Pero en esta situación que se estaba discutiendo un plan de estudios, que justamente el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, había empezado a andar en esa dirección, buscando una salida laboral para la cantidad de chicos que tenemos en la Argentina, parecería que esto es una locura en la Argentina. Pero en la Argentina estas cosas, un país raro por cierto, estas cosas abundan. Cuando uno habla de la universidad, uno busca una universidad de excelencia, uno busca, como por ejemplo nosotros que provenimos de una universidad estatal, pero que realmente hemos tenido una educación de excelencia, y hoy la Universidad de Buenos Aires está entre las mejores o algunas de las mejores del mundo. Pero hay otras universidades privadas, y justamente una de ellas es la Universidad de El Salvador, ya con una trayectoria, la primera universidad privada ha sido, ¿no?
La primera, sí, por unos días, pero fue la primera. Sí. ¿Qué año? Y en el año 56. Claro, con ese decreto en la época de la Revolución Libertadora Claro. que permitió... Antes no se podían establecer... No, antes lo que había era un instituto de estudios filosóficos, que del año 40 y pico, sí, sí. Que estaba dentro del colegio de El Salvador, pero no se permitía en las universidades privadas. Ese decreto fue ratificado en la época de Frondizi, por una ley. Por la ley Domingorena en el 58. Y algo de lo que uno hace tanto hincapié, bueno, después otras universidades, porque no vamos a decir que solo la Universidad de El Salvador es una universidad privada de excelencia, Universidad Católica Argentina, Austral, Ditela, y podríamos seguir con otras más, con otras muchas más. No queremos, Palermo, no se me vienen otras. San Andrés. San Andrés. Además, como todas tenemos amigos, tenemos que quedar bien con todos. No, pero no es solo quedar bien, porque si tuviéramos amigos en otras universidades que no merecen que le pongamos este rótulo de universidades realmente excelsas, no lo diríamos. Pero hay un lema que siempre me ha gustado mucho de la Universidad de El Salvador: ciencia a la mente y virtud al corazón. Bueno, eso nace del propio espíritu jesuita, ¿no es cierto? Cuando se funda la universidad se funda como una alternativa de formación diferente, en la que se haga hincapié en la persona, en los valores. Los valores están relacionados con el corazón, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que sea sentimientos, bondad, el bien, todo eso forma parte, digamos, de lo que el corazón transmite, ¿no? Y ciencia a la mente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es solamente la formación en valores lo que hacen hincapié, sino también que tiene que haber una formación científica adecuada y compleja y académicamente correcta. Por eso nace esa de ciencia de la mente y virtud del corazón, porque es una especie de simbiosis. También había otra expresión que relacionaba el estudio de la ciencia con la fe, como algo, una síntesis entre la ciencia y la fe, no algo contradictorio. En la época era muy común que existía una contradicción entre la ciencia y la fe. Y la fe significaba para la universidad los valores, ¿no es cierto? Tenía mucha relación con los valores. Susceptibles son compartidos con personas de otras religiones y aún con agnósticos, ¿no? Sí, sí, obviamente. Desde su nacimiento, El Salvador tiene un principio que luego se concreta cuando el actual Papa hace el desligue en el año 75, que es buscar el pensamiento universal, pero respetando las diferencias. Y eso significa respetar las religiones, respetar otro pensamiento, inclusive en un principio que es bastante discutido, que luego él lo reformó, que dice de la lucha contra el ateísmo. No era un concepto de pelea, sino era un concepto de inclusive tomar los datos de la forma de llegar al desarrollo del pensamiento del ateísmo para incorporarlos y mejorarlos, incorporándole los valores de la religión. ¿Cómo está la educación universitaria en Argentina y en relación con otros países? Bueno, es muy difícil comparar, es decir, porque si se compara con Europa, la educación universitaria en Europa tiene también sus dificultades, pero tiene mucha más tradición, muchísimos años más de tradición, y existe como, digamos, antecedentes suficientes como para tener una estructura de educación seria. Están integrados el programa Erasmus, un estudiante puede estudiar en una universidad y puede ir a otra. Y se guardan las equivalencias. Y se guardan las equivalencias. Esto lo está tratando de hacer ahora el gobierno actual. ¿Ah, sí? Sí, sí, con las ingenierías y con las técnicas se está tratando de encontrar un acuerdo. O sea, de homologar con las universidades europeas. De homologar con las universidades argentinas. Que antes eso no se podía. Y en Estados Unidos es tanta la potencialidad que el Estado pone en las universidades norteamericanas
en cuanto a aportes económicos y tecnológicos, que es muy difícil comparar con las nuestras, ¿no? Las nacionales se basan en un presupuesto. El problema es la administración de ese presupuesto, no es fácil. Los académicos no son muy prácticos para la gestión, ¿no es cierto? Le falta formación en la gestión y eso hace que se dificulte el gasto, ¿no es cierto?, en las nacionales. Y las privadas no pueden recibir fondos del Estado, así que se mantienen por las matrículas de sus alumnos, ¿no es cierto?, por las cuotas de sus alumnos. Y algún aporte que pueda haber en algunos proyectos de investigación, que en ese caso sí pueden participar con el Estado. ¿La matrícula de la Universidad de El Salvador ha ido creciendo en los últimos años, se ha mantenido o ha ido decreciendo? Ha ido creciendo. En los 2 últimos años o 3 últimos años muy despacito, ¿no es cierto? Porque ya llegó a un tope, ya la universidad tiene alrededor de 35.000 alumnos. 35.000 alumnos. Sí, más o menos, sí. No todos los alumnos pagan, porque hay un sistema de becas importante, hay un sistema de convenios con otras universidades y eso hace que digamos la cantidad de alumnos no coincida con el ingreso exactamente, ¿no es cierto? Pero ese es el número. ¿Trabajan mucho el tema de educación a distancia ustedes? Bueno, ahora estamos haciendo un desarrollo, hemos contratado una firma muy importante, no voy a decir el nombre porque estaría haciendo publicidad, ¿no es cierto?, pero que es quizá la pionera, la más avanzada en educación a distancia, y la idea es empezar a trabajar con la incorporación de educación a distancia en parte de la currícula, de algunas carreras, no de todas obviamente, hay carreras que es difícil incorporar esto, pero se pueden incorporar en materias. Y por otra parte, el desarrollo de diplomaturas, cursos de posgrado cortos, esto es lo que estamos trabajando y estamos bastante avanzados. Pero despacio, ¿no? Dentro de 2 días, 2 días, hay una disertación que ustedes le han dado mucha importancia, la prioridad de la política exterior de Polonia hacia América Latina y el Caribe. ¿Por qué esto con Polonia? Bueno, es una historia simpática. Hace muchos años creamos una cátedra de lengua y cultura polaca por la iniciativa de un embajador polaco que se llamaba Ratajski, que era un hombre muy culto. Lo digo porque mi madre es de origen polaco. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, y uno de los problemas que tenía Ratajski era que los polacos que estaban en la Argentina no hablaban polaco por una parte, y por otra parte los hijos, ¿no? Y por otra parte había mucho judío polaco que había entrado a la Argentina como judío, no como polaco. Claro. Muchísimo. Entonces, Eso que es un pueblo que tenía una mayoría importante católica. Sí, es un pueblo muy católico. Muy católico. ¿No? Pero también tenía una comunidad judía fuerte. Importante. Y entonces, ¿qué pasó? Los polacos decían, ustedes entraron como judíos y no como polacos y ahora quieren ser como nosotros porque, claro, habían entrado en la Unión Europea. Entonces, en una charla con Ratajski, yo era vicerrector de Investigación y Desarrollo en esa época, y con Jan Stasznik, que es el presidente de la Unión de los Polacos hoy, le digo, ¿por qué no crean una asociación cultural argentino-polaca? Entonces ahí meten a todos y no tienen que pelearse con uno ni pelearse con los otros. Bueno, y creamos una cátedra y colaboramos para transmitir el idioma polaco y la cultura polaca. Entonces se creó la cátedra en El Salvador y se creó la asociación cultural, la cual me pusieron a mí como vicepresidente porque había sido el de la idea, inclusive tengo una condecoración del gobierno polaco. ¿Hablas polaco? No hablo polaco, obviamente, es muy difícil el polaco. Sí. Es muy difícil. Y bueno, y ahí fuimos como pioneros en la relación con Polonia. El año pasado vinieron unos rectores de diversas universidades muy importantes de Polonia, entre ellos la Jagiellonian, que es muy famosa,
y dieron unas conferencias. Bueno, esa relación se mantuvo. Entonces la embajada llamó y pidió a ver si lo podíamos recibir al vicecanciller. Inclusive me pidieron que lo presente yo. Y esto es el jueves, prioridades de la política exterior, jueves 9, ¿a qué hora? Es a las 11 de la mañana. 11 de la mañana en Callao 660, Salón Borda, que es la Facultad de Ciencias Jurídicas. Bueno. Y el que lo organiza es la Facultad de Ciencias Sociales, porque es la carrera de Relaciones Internacionales la que se ocupa de eso. Pero es una historia, una linda historia, ¿no? Bueno, los invitamos a todos los televidentes a prioridades de la política exterior de Polonia hacia América Latina y el Caribe. Seguramente habrá gente de la colectividad polaca que nos está viendo. Facultad de Ciencias Jurídicas de El Salvador, Avenida Callao 660, el jueves 9 a las 11 horas, Salón Borda. Y me parece excelente una iniciativa que una universidad privada esté tratando de ser como una suerte de introductor de otras culturas y otros intereses en nuestro país, ¿no? Sí, esa es una vieja tradición de la universidad. Nosotros hemos sido muy activos en lo que son las relaciones internacionales y no solamente el intercambio de alumnos que tenemos con casi 200 universidades norteamericanas, más otras 20, 30 europeas, sino que además tenemos carreras conjuntas de título conjunto con Francia, con la Sorbonne y Poitiers, en Derecho, que es una cosa muy particular, ¿no es cierto? Tan es así que los que siguen la carrera de Derecho se reciben primero en lo que vendría a ser la licenciatura en Derecho de los franceses, después se reciben en la carrera nuestra, que es un año más, y luego ese año se lo computa como el Seminario 1 o el Máster 1 de los franceses. Y ahora van a hacer el Máster 2 acá. Vienen los profesores franceses y también están contentísimos, tienen bastantes alumnos y también hay una en Economía y en Administración de Empresas. Muchísimas gracias y éxito el jueves en esta conferencia. Bueno, gracias, muchas gracias a vos y a usted. Vamos a una pausa y cuando volvamos, comentarios de actualidad con Osvaldo en los temas que hemos enunciado al principio del programa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Y uno de los temas que realmente nos conmovió en las últimas horas es la tragedia de Nueva York, la tragedia provocada por, que no es nuevo, este modus operandi de terroristas que también en muchos casos pueden ser gente que está totalmente alienada, pero cuando uno ve que en Somalia, en Afganistán, en Texas y en Washington y sobre todo que hablan inmolándose en nombre de un fanatismo islámico, esto es muy bueno destacarlo. Nada tiene que ver la religión musulmana con estos fanáticos, porque estos fanáticos podrían estar también en otras religiones, podrían estar anidando en la religión católica, en la religión judía o en otros cultos. Esto pegó fuerte, quizás no porque otras tragedias no nos lleguen tanto, como por ejemplo Charlie Hebdo, que también nos llegó mucho,
Bataclan, otro tema, otro atentado que ocurrió en París, sino porque en este caso se trataba también de 5 compatriotas nuestros que habían ido a celebrar, eran compañeros de colegio. Sí, un colegio de Rosario. De un colegio de Rosario. Instituto Politécnico. Claro, que habían ido a celebrar un aniversario, 30 años de egresados del colegio. En muchos casos hubo algunos de ellos que no podían ir por razones económicas y como haciendo un culto a la amistad, aquellos que tenían un mayor poder adquisitivo sufragaron los gastos que permitieron que todos pudieran ir a Nueva York. Y una de las cosas que más se resaltaba, cuestiones que más se resaltaban, era justamente esta amistad. Un periodista neoyorquino lo dijo muy bien, que dice que esta amistad que en la Argentina es un valor esencial. Esto a uno lo pone contento, porque cuando uno ve tanta grieta y ve que por un lado un papa que habla de proximidad, que es tan positivo, y por el otro lado los comportamientos solidarios que tenemos cuando se producen situaciones realmente dramáticas, inundaciones, atentados, etcétera, vemos también que este culto a la amistad es uno de los valores que los argentinos tenemos que importar. Ese periodista vivió algunos años acá y escribió un artículo destacando eso. Quien siempre lo resaltaba era Borges. Mirá que Borges era muy crítico sobre los argentinos, pero él ese culto a la amistad siempre lo valoró y mencionaba la amistad, por ejemplo, de Fierro y Cruz en la literatura argentina como un ejemplo. Bueno, así es lamentable lo que les ocurrió a estas personas. Ayer se hizo un acto de homenaje, de recordación, en el que estuvo el presidente Macri con el alcalde Di Blasio de Nueva York. Bueno, realmente ahí está la foto de los 5 chicos jóvenes que murieron en ese atentado, toda nuestra solidaridad hacia sus familias, hacia los otros amigos que se salvaron, pero que evidentemente les va a quedar una llaga en el alma, muy difícil de cicatrizar, porque cuando uno ve estas tragedias, cuando golpean tan fuerte, es difícil superarlas. Más allá que siempre decimos que el tiempo todo lo puede, en estos casos me parece que ese sentido de amistad era tan fuerte que va a costarle a ellos recuperarse. Esperemos que lo puedan hacer y que puedan continuar sus vidas con el recuerdo permanente a esos 5 amigos que murieron víctimas de un loco fanático. Y bueno, Vudú fue detenido, ya tenemos un panorama y en esto quiero ser claro porque vos pensamos lo mismo. No nos gusta hacer show de estas cuestiones, porque es muy feo. A mí de chico me enseñaba mi viejo que no hay que hacer leña al árbol caído, no hay que patear ataúdes. Esto que pasó en estos últimos días con Vudú, esta foto de él en jogging y descalzo, es hasta en cierta medida humillante. Sí, sobre todo porque no con los demás no se hace, no se hizo, no conozco que se haga esto. Eso es el tema, la igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad ante la ley, de eso se trata. Y también, ¿sabes de qué se trata, Osvaldo? Se trata que hay que mostrarles grandeza, porque por más que ellos hayan sido despiadados, uno escucha Cristina Fernández cuando todos como me hacía acordar de esas cortes de bufones, ahí se está circulando por un video cuando ella dijo que no se le estaba por dar una inyección a una enfermera y dijo, ahí tengo el nombre del presidente. Y toda esa corte de bufones, que hoy aparte entre ellos hasta hablamos de la amistad, entre ellos esa affectio societatis no funciona porque cada uno está viendo cómo se salva del otro. Uno lo escucha hablar a Delía hablando a pestes de este, o sea que ni siquiera tienen los comportamientos, la verdad que ni siquiera tienen los comportamientos en este sentido de las logias, porque las logias se protegen entre ellos mismos están, y cuando uno ve esto, dice, hay que tener la grandeza. En eso siempre alguien que con sus dichos y que tuvo una desgracia tan fuerte, un hijo desaparecido, caramba, Graciela Fernández Mejide, nos enseñó siempre eso, que ella quiere para los que asesinaron a su hijo, los mismos derechos, los derechos que ellos le negaron a su hijo desaparecido. Esa es la grandeza que tiene que tener un país. Es un tema que puede parecer menor, y lo es, al lado de los actos que cometió presuntamente Vudú, pero el hecho de que se produzca hace que
la gente hable de esto, en lugar de hablar del fondo de la cuestión. Del fondo de la cuestión, exactamente. Ese es como lo es una sobreactuación, me parece. Es una sobreactuación innecesaria, igual que en la foto de la gente que estaba insultándolo el otro día debido, yo detecté 2 personas que se habían nutrido con el gobierno anterior. Entonces, ¿sabes? Yo lo pensé, pero no sabía que vos... No, lo vi por televisión y dije, pero todo que hacen ahí sacando... Yo digo, nosotros dos, en el año 2003 lo decíamos, y esto desafío a que, como dicen que nadie resiste un archivo, que digan lo que el doctor San Martín y yo decíamos en el año 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que sabíamos que el modus operandi de Santa Cruz lo traían acá, iban a hacer un latrocinio, iban a apropiarse de los bienes del Estado. Entonces, a nosotros nos sorprendió, pero hubo mucha gente que en aquel momento nos trataba de trogloditas, de fascistas, de ultramontanos, reaccionarios, etcétera, 1000 epítetos. Y ahora van a gritarle. Y ahora son, y muchos de esos son los que ahora van a gritar. Entonces, uno cuando ve, sobre todo cuando se está tratando un tema de la trascendencia, de haberse apropiado de la máquina servicientes. Sí, una persona que tiene numerosas causas, algunas de gran magnitud y otras menores y hasta pintorescas, como trucharle la fecha, un certificado del auto para que parezca como un bien propio y no ganancial a la exmujer. O sea, una persona que parece surgida de la picaresca, ¿no?, de la literatura del siglo de oro español. Sí, tal cual. El playboy otoñal, que realmente además es alguien que encima, yo cuando lo veo nacional y popular, proviene de la UCD, proviene del más rancio liberalismo argentino, o sea que es algo, con todo el respeto que me puede merecer la UCD, pero evidentemente... Sí, no merece respeto, las personas son coherentes, no las que pasan por... No las coherentes, bueno, Echegaray es lo mismo, proviene de allí. Y por último, porque si no la gente va a decir, siempre esquivan el tema que es el tema de la independencia de Cataluña. Bueno, una independencia fugaz, simbólica, porque se declaró pomposamente un día y al día siguiente el gobierno central español aplicó el famoso artículo 155 de la Constitución, intervino Cataluña y Puigdemont o Puigdemont, no sé cómo se pronuncia, no encabezó ninguna resistencia, sino que se tomó un avión y aterrizó en Bruselas. ¿Cómo sigue? Yo creo que va a seguir, digamos, hasta ahora se ha desarrollado bastante pacíficamente. Lo que debería, me parece a mí, hacia adelante, es intentarse una reforma de la Constitución española para ir hacia alguna suerte de Estado federal. Porque el Estado federal es el que admite... Hay unidad, pero admite también las diferencias y la autonomía de las diversas partes. Y podría ser tanto, sería para Barcelona como para las demás regiones de España. Y se desactivaría esa fuente de conflictos. ¿Una monarquía parlamentaria es compatible con un Estado federal? Bueno, no veo por qué no. Lo que ocurre es que en Europa en general son estados que parten de una descentralización y entonces no han tenido como Estados Unidos un origen federal. Pero yo no veo teóricamente por qué no podría ser. No, se me pasó por la cabeza en este momento. Está muy buena tu observación porque muchísimas gracias. De hecho no lo hay. Claro, muchísimas gracias Osvaldo. Y nos están haciendo señas de todos lados. Nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.